¿Qué tal, amigos? Buenos días. Esto es Destino 2015. Bueno, pues tengo el gusto de entrevistar esta mañana a Raúl Cortés, que es director en México de la agencia EFE. Gracias, Raúl, por tu participación en nuestro congreso, que como tú habrás visto, las butacas estaban llenas de estudiantes de la universidad. Bueno, más bien gracias a ustedes por invitarme y qué bueno que cuando he terminado de hablar las butacas seguían más o menos llenas, no se habían ido muchos de esos estudiantes, siguieron con atención la charla. No, pues yo creo que a lo mejor yo decía en la mañana que la universidad en mi tiempo era la redacción del periódico, porque ahí aprendías y además aprendías muy bien. Claro. Afortunadamente hay universidades ahora, porque eso me parece que es excelente. Pero escuchándote con toda la atención, Gracias. Hablando de una agencia informativa, te quería hacer una pregunta que después te voy a decir porque te la hago, ¿no? ¿Qué posición juegan las agencias informativas en los distintos países? Lo mismo donde hay democracia que donde hay dictadura. Por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento de EFE en Santiago de Chile que Venezuela? Que son dos regímenes totalmente distintos. Es una pregunta difícil de responder, es una buena pregunta. El comportamiento de EFE siempre debe ser el mismo, es decir, nosotros tenemos la suerte de que difundimos informaciones no editorializadas, porque al fin y al cabo nosotros presentamos la información como la materia prima de lo que van a utilizar luego los medios de comunicación y la presentamos de forma lo más imparcial y desnuda posible, es decir, no vamos a poner una opinión o una versión de algo que no esté contrastado o que no esté apoyado por una declaración de una fuente. Entonces, obviamente eso no quiere decir que no haya países en los que sea más difícil trabajar que en otros, ¿no? Hablamos de Chile, hablamos de Venezuela, pero hay muchos otros ejemplos, ni que decir los países que están en conflictos bélicos, pues son zonas donde el puro trabajo de periodista es muy difícil y a veces uno siempre se queda con ganas de haber contado más de lo que realmente pasó, ¿no? Pero bueno, digo, también hay que ver hasta dónde uno puede llegar, porque no sé quién me decía el otro día, fuimos a cubrir el huracán Patricia y me decía una frase de algún famoso reportero de que el buen periodista es el periodista en una cobertura así de riesgo, no es el periodista muerto, sino el periodista vivo, ¿no? Entonces, digamos que lo importante también es conseguir la nota y sobrevivir en el intento, ¿no? Cuando estás en una situación límite. Bueno, estamos viviendo épocas terribles como periodistas secuestrados, hasta ultimados públicamente con cámaras de televisión, que en todo el mundo se ve cómo los matan. Increíble. Realmente eso es espeluznante, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de Maduro, cualquier sombra de oposición para Maduro se va a la cárcel el autor. Voy a suponer que la agencia EFE hace una nota informativa objetiva, aunque dicen que el periodismo objetivo ya no está en uso, yo creo que sí, pero hace una nota informativa que no le conviene a él. ¿Qué pasa? Nosotros tuvimos un incidente precisamente con el presidente de Venezuela, Maduro. En realidad fue un error de él, la verdad, sin vulnerar su investidura presidencial, sin ofenderla, digamos. Él atribuyó a EFE una información que en realidad procedía de una agencia de la competencia y en un mitin público empezó a decir que si EFE que si los ejecutivos de la agencia EFE eran estúpidos, creo que dijo, idiota, no sé. Utilizó una terminología, unas palabras muy, muy ofensivas, porque cuestionábamos algo que había pasado, ¿no? Pero no era nuestra la información. Curiosamente, la difusión que tuvo, la reacción de Maduro a eso, que EFE no publicó, pero que eso que él atribuyó a EFE, que no era de EFE, pues fue casi más positiva, porque tuvimos muchos mensajes de apoyo y solidaridad hacia la agencia, porque, bueno, pero bueno, fue un malentendido. En términos generales debo decir que no hemos tenido grandes problemas, ni siquiera en países como Venezuela, donde es difícil trabajar. ¿Por qué? Porque las agencias de noticias internacionales
no es que seamos intocables, ¿no? Pero no tenemos los intereses que a lo mejor tienen algunos medios de comunicación nacionales, ¿no? Entonces siempre podemos tomar distancia, ¿no? Y eso nos da un cierto poder, o sea, nos permite hablar bien de unos y hablar mal de esos mismos y hablar bien y mal también de los otros, ¿no? Entonces tenemos esa libertad y es más difícil que se nos cuestione. Claro, a veces los medios nacionales pues tienen compromisos políticos, económicos, con grupos, con el gobierno. Como en todos los países, también en España, en todas partes. Como en todas partes. ¿Cuál es el país más difícil para trabajar como agencia informativa? Mire, yo le voy a hablar de mi experiencia de 13 años en América Latina. No he estado en conflictos bélicos, la verdad. No me vuelve loco la idea, la verdad, de perder la vida porque tengo familia, etc. Sí he estado en situaciones de conflicto social graves, con balas de goma, pedradas, gases lacrimógenos, balas de verdad. Pero yo creo que el país más difícil en el que he trabajado ha sido Cuba. Cuba es un país extremadamente difícil para hacer periodismo porque, a diferencia de lo que pasa en otros países donde hay una prensa que bien o mal informa, en Cuba tienes de entrada 2 diarios, el Juventud Rebelde y el Granma, poco más. Tienes una serie, hay unos blogs, entonces tienes luego las páginas web oficialistas, tienes los blogs oficialistas y luego tienes todas las otras páginas web y los medios de Miami, ¿no? Desde el Herald hasta las otras. Entonces, aunque nosotros en la agencia EFE en La Habana tenemos posibilidad de ver internet y ver muchas páginas web y tener acceso a mucha información más que cualquier otro cubano, porque por lo menos hasta hace unos años, antes de esta apertura reciente, realmente internet era difícil, tener internet y estar informado era muy difícil para los cubanos. A pesar de eso, por ejemplo, el acceso a fuentes oficiales es muy difícil, o sea, no te responden. Entonces tienes que crear historias a partir de testimonios aquí y allá, mucha gente que te habla como que te dice, bueno, no me cites, pero ¿quién eres? No sabes si la fuente con la que has hablado es una fuente que en realidad te está utilizando a ti para transmitir un mensaje, es decir, pues sí. Ahora es más fácil, ¿Estados Unidos? No, en Estados Unidos apenas he cubierto viajes de presidentes, concretamente estuve en Nueva Orleans. Pero yo creo que ahí se trabaja mejor. Pues en Estados Unidos no lo sé, no lo sé si es más fácil que para trabajar. Acuérdate que hay un periódico que tira a un presidente. ¿Cómo? Un periódico tira a un presidente. A ver, es que lo que pasa que yo creo que ahí tiene mucho que ver el tema de la cultura anglosajona y la cultura latina, ¿no? En general, en la política, en esos países, cuando pasa algo grave y como que es un motivo de escarnio para un presidente, cuando actúa mal y se descubre, sí renuncian los cargos políticos. En Iberoamérica, en Latinoamérica, España y también en el Mediterráneo, en Italia, etcétera, que somos latinos, es más difícil que eso suceda, desgraciadamente.